Bien, nuestro próximo invitado cursó la carrera de Derecho en la Universidad de la República, donde es profesor de Derecho Constitucional, y a pesar de su simpatía por el Partido Nacional, es en el joven Cabildo Abierto donde encuentra su lugar en la política, habiendo sido electo diputado en las últimas elecciones nacionales. Es conocida su oposición al proyecto de instalación de la planta de la empresa UPM a orillas del Río Negro, y hoy tenemos el gusto de recibirlo en edición ilimitada y en R+. Buen día, diputado Eduardo Lust. ¿Está bien presentado así? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Muy Un buena gusto la recibirlo, diputado. Bien. Antes de entrevistar a alguien tenemos que sacarle la ficha técnica, por supuesto, ¿no? Bueno, lo agarramos por lo que vemos en el tránsito, pero está detenido, ¿no? Me imagino que no estará conduciendo. No. Justo tenía una actividad el sábado de mañana en el interior y bueno, y salí de casa y hace unos minutos me detuve acá, que es un lugar cómodo, para poder hablar con ustedes. Bien, por supuesto le agradecemos muchísimo. Bueno, diputado, como dije en la presentación, Cabildo Abierto es un partido muy joven y a esta altura es indiscutible que vino para quedarse. Y dentro de ese partido se destacan figuras como por supuesto el senador Manini Ríos, su presidente que es el escribano Domenech, y usted no les va en saga a ninguno de los dos. ¿Se imaginaba usted hace 2 años y medio este grado de exposición mediática y esta repercusión pública que tiene su figura? En la política, No, por para supuesto, ¿no? nada. Bueno, le agradezco los conceptos. No me imaginaba porque yo entré en Cabildo Abierto casi por accidente. A mí me invitan en el mes de septiembre del año 2019 a dar una charla sobre Estado de Derecho. Una charla así como tengo con usted ahora, que iba a ser grabada para ser difundida por un grupo de personas que estaban interesadas en temas académicos. Y bueno, y cuando salgo de dar esa charla en el hall del edificio donde se filmó, había una serie de personas que estaban ahí, que se presentaron como de Cabildo Abierto. Bueno, estuvieron conversando ahí un poquito y después yo me fui un día y a los 2 días me pidieron para tener una entrevista y me invitaron a ingresar al partido como candidato, es decir, abrir una lista a la diputación por Cabildo, una lista nueva, digamos, independientemente de las que había. Era un grupo de gente para mí muy importante, muy valiosa, que en las elecciones internas había tenido 360 votos, o sea, no habían figurado en las internas de Cabildo, pero tenían ganas de trabajar y creían que yo podía hacer un aporte. Y bueno, y hablé con el general Manini Ríos, planteándole la invitación que me habían hecho, y él me contestó que lo tenía que iba a consultarlo de alguna forma con el directorio de Cabildo y me avisaban. Y bueno, y así fue que me dijo que sí, armamos la lista muy rápidamente, y en 15 días más o menos duró la campaña, y en realidad no hubo campaña, hubo que imprimir las listas, el número que nos adjudicaron, el número 84, y después salir a distribuir las listas. Y bueno, y fue la segunda lista más votada de Cabildo en el Uruguay, esa lista. Para mí es un fenómeno inexplicable, porque yo no hice campaña, los muchachos tampoco hicieron un trabajo extraordinario repartiendo listas para los que podían estar interesados en votarnos. Y creo que mi hija me dijo, Sofía, que yo había salido diputado por los audios. Porque en esos tiempos yo estaba haciendo una serie de audios explicando el contrato de UPM, que empezó también por casualidad. El audio es una historia bastante curiosa. Hace unos años atrás, una de mis hermanas, Silvia, que es veterinaria, me pide si no le envío un audio para comentarle sobre el chip de los perros. Y yo salgo de clase y pongo el teléfono así como estoy con usted ahora y le mando un audio
donde no digo quién soy ni nadie, claramente estaba hablando con mi hermana. Lo cierto es que pasan unos días y me llaman del diario El País para preguntarme si yo era el que había perdido. Una cosa Traición increíble. familiar. No, sí, le dije que sí. Lo que pasó fue que mi hermana se la pasó a otros veterinarios y otros a otros, y así se fue difundiendo. Había como cierta resistencia en la gente al chip. Este, y ahí yo me acordé de, perdone la comparación, ¿no? Lo quería hacer, disculpe. Pero eh, Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, tuvo 6 hijos o 7, no recuerdo, pero hubo uno que murió al poco de nacer. Y ese hijo muerto, el que después le hace un poema, que se llama Afocás el campesino, el poema, donde le expresa su dolor por la muerte y le pide perdón por haberlo traído al mundo a sufrir, porque el niño prácticamente no vivió nada, pocos meses. Pero en ese poema él dice que él descubre, con esa muerte de ese hijo, él descubre su vocación de poeta. O sea, le agradece al hijo y le dice que en algún momento lo va a ver a él reconocido en la poesía, y que ese reconocimiento en realidad viene de ese hijo perdido. No sé, siempre me conmovió esa historia de Darío, hasta ahora me conmueve. Y yo digo que con ese audio de los chips yo descubrí el valor de un audio. O sea, usted es un audio y no sabe a dónde Ciertamente. llega. Y bueno, me pasó lo mismo con UPM. Un día me dicen, ¿por qué vos que tenés poder de síntesis no explicás el contrato de UPM en 15 minutos? Yo, eso es imposible, tiene 90 páginas. Pero de cualquier forma lo hice y tuvo bastante difusión, entonces empecé a hacer audios más precisos y ahí se fueron difundiendo, y yo creo que fue una de las herramientas por la cual la gente conoció el tema, y eso a mí me dio presencia pública, me dio presencia en los medios. Y bueno, y eso me llevó a que me invitaran a ser candidato y salí electo diputado. Un poco el proceso es ese, Claro. pero eso Diputado, siempre nacional, como usted bien dijo, ¿no? Me pasa que en el Partido Nacional, con el pensamiento mío, yo no tengo lugar. Porque el Partido Nacional, que es un partido al cual admiro mucho y respeto y quiero, tiene una visión de la República que no es la mía. Entonces, cuando yo me reuní con ellos, incluso con el equipo del propio presidente de la calle, cuando no era presidente, que era candidato, me hicieron ver que lo mío era legítimo, pero que no compartían lo que yo pensaba. ciertamente. Diputado, ¿se siente cómodo Cabildo Abierto con la coalición o considera que podría haber una relación más, digamos, afiatada con los demás partidos, en especial con el Partido justamente Nacional, que es el partido mayoritario en el gobierno? Le pregunto porque a menudo se puede observar algunas diferencias importantes entre lo que proponen ustedes y lo que opina el Partido Nacional, por ejemplo. ¿Cómo se da ese vínculo? Obviamente que la coalición está afiatada, la prueba de ello es que todo lo que se propone se logra votar, pero en lo íntimo, ¿sienten que se podría avanzar un poco más, que podría haber un vínculo más aceitado? Bueno, Cabildo Abierto en la coalición, le puedo dar mi opinión, para mí estamos bien en la coalición. Nosotros con la coalición tenemos un acuerdo previo en determinadas temáticas, en determinados temas, que ahí coincidimos 100%, y en otros temas que quedaron afuera de ese acuerdo, que también lo firmó el Partido Colorado y el Partido Independiente, o sea, todos juntos. En esos temas que no están en el acuerdo, los partidos mantienen su identidad. Entonces, en eso es en algo que nosotros vamos por una línea un poco al costado del Partido Nacional. Pero tampoco es nada raro, o sea, yo diría que es lo común, porque si no el Partido Nacional nos podría absorber. Digo, bueno, como hacen todo lo que nosotros proponemos, vamos a absorberlo, que es un poco lo que le está pasando al Partido Colorado. El Partido Colorado sigue al pie de la letra, me parece a mí, con todo respeto, el lineamiento de la presidencia de la República, y las diferencias que ha tenido el Partido Colorado son en temas para mí no demasiado importantes. En algún tema de algún cargo, o sea, el nombramiento de algún jerarca, y después prácticamente está confundido con el Partido Nacional. Bueno, Cabildo tiene algunos temas que es de filosofía del Estado, o sea, a qué estado uno quiere llegar, y son pocos, pero eso no se está distanciando en algún tema, pero no para poner en riesgo la coalición,
que dentro de 2 años se va a terminar esa coalición, ya se lo anuncio, porque no tiene sentido ir a una competencia electoral estando dentro de un mismo partido. Pero no se va A no ser que la coalición se transforme en una coalición permanente al estilo del Frente Amplio. Bueno, pero Cosa que es eso va a ser bastante difícil. difícil de ver, ¿no? Bueno, electoralmente lo es. Acá hay dos partidos que tienen posibilidad de ganar las elecciones. Es el Frente Amplio y el Partido Nacional. Los demás partidos no tienen posibilidad de ganar una elección. Cabildo Abierto, para ganar una elección, debería multiplicar por 300% su electorado, cosa que es imposible porque históricamente no hay antecedentes. Y lo mismo el Partido Colorado. Había que ir de 200.000 votos a 600.000. Entonces, lo que hay que, en los hechos va a pasar lo que usted dice. Hay dos movimientos electorales, el Frente Amplio y el resto, por el otro lado. Lo que sí, que se forme un partido único con una carta orgánica, como tiene el Frente Amplio, y que reúne más de 16 partidos políticos, no creo que suceda por un poco la historia de los partidos nuestros, ¿no? O sea, la historia del Partido Claro. Nacional es centenaria, igual que la del Partido Colorado. Pero en los hechos va a Usted sabe suceder que eso. yo a medida que lo escucho, no podía estar más de acuerdo con algo que se dijo en algunos momentos y que surgió en este compendio que se hace a través de Internet y de YouTube, que se llama Sin TV, donde titulaban el sincericidio, por así decirlo, de Eduardo Luz. Usted es muy frontal, usted dice cosas que otras personas no se atreven a decirlo. Esto que acaba de decir usted, con absoluta claridad, y que por supuesto el sentido común indica que es así, no es reconocido por otras cosas. Uno escucha a otras personas de otros partidos, por ejemplo el Partido Colorado, y ellos siguen diciendo en algunos casos de que, bueno, el Partido Colorado apuesta a vencer en las próximas elecciones, cuando todos sabemos que eso es imposible. Así como usted dijo, ustedes tendrían que multiplicar por 300% el caudal electoral de Cabildo Abierto. Al Partido Colorado, tal vez un poquito menos de 300%, pero igual se tendría que ser una barbaridad. Y fundamentalmente porque el Partido Nacional, siendo el partido mayoritario en esta coalición y teniendo el gobierno, por supuesto que corre con muchísima ventaja. Esas son de las cosas que yo he admirado y lo quiero hacer públicos con respecto a su persona. Bueno, bien, muchísimas al comenzar gracias. la semana, por favor, al comenzar la semana se pudo saber de un proyecto de Cabildo Abierto que busca una alternativa a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, o como se le conoce popularmente, simplemente la ley de caducidad, que podría evitar el procesamiento de militares envueltos en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Usted ha sido bastante crítico en otras oportunidades con iniciativas iguales o parecidas a la que surge ahora. ¿Continúa sosteniendo estas discrepancias? Mira, a mí me parece que el tema de los militares presos se va a resolver posiblemente a nivel judicial, porque todos los militares que están presos por actos de gobierno de facto, sus expedientes no han llegado a la Suprema Corte de Justicia. Están en espacios intermedios del Poder Judicial, que hasta ahora le han votado, le han jugado en contra de sus intereses. Pero yo creo que la Suprema Corte de Justicia sostiene una jurisprudencia que es contraria a la jurisprudencia que mantienen los jueces de inferior jerarquía, en el sentido que, si bien lo que hicieron los militares puede ser juzgable, condenable y yo diría repulsivo en algún aspecto, el sistema jurídico nuestro, como fue elaborado, le impediría su juzgamiento. Entonces, independiente de que hayan cometido delitos, el sistema estaba armado así. Incluso la propia ley de caducidad. La propia ley de caducidad es un tema, yo siempre digo que la ley de caducidad no la leyó nadie, porque la ley de caducidad permitía juzgar a todos. La ley de caducidad lo que decía era que se podía juzgar a cualquier militar o civil, pero tenía que tener el consentimiento del Poder Ejecutivo. Y ahí estaba la inconstitucionalidad, que se le trasladaba la competencia de juzgar o no al Poder Ejecutivo. Y en el pacto del Club Naval se pactó una amnistía. Es decir, no vamos a juzgar a nadie.
Y eso lo cumplieron determinada cantidad de gobiernos, los dos gobiernos de Sanguinetti, el gobierno de la Calle y el gobierno de Valle, y fueron pasando los años, y cuando llega el gobierno de doctor Vázquez, 25 años después, la mayoría de los delitos estaban prescriptos. Ahora hubo un cambio en el pensamiento de los jueces a nivel no solamente uruguayo, sino a nivel internacional, que hay una corriente muy importante, también muy válida, que dice que hay determinados delitos que no prescriben, porque son contra la naturaleza humana. Entonces, por más que las normas lo digan, hay un derecho natural superior que... Eso es la superior. situación planteada. Ahora, yo lo que digo es que cualquier proyecto que se presente, sobre el tema, si usted tiene una idea de una solución legal para el tema puntual, el proyecto hay que presentarlo, porque usted está convencido, bueno, presenta un proyecto de ley. Pero a mí me parece que no hay posibilidad de que ese proyecto se apruebe. Me parece a mí, porque hasta ahora lo que uno ha sentido es que en los partidos, que los votos que se necesitarían para aprobar un proyecto de esa naturaleza, ningún partido estaría de acuerdo en darlo. Hasta ahora esa es la noticia. Entonces es un tema que se va a seguir discutiendo, y que me parece que no va a tener una solución legislativa. Y también yo el otro día en una reunión dije que es un tema que tiene 50 años, que nos viene arrastrando desde hace 50 años, y las personas que fueron perjudicadas por el régimen militar lo sufrieron tremendamente, también las personas que sufrieron los movimientos guerrilleros los afectaron tremendamente, y que se va a producir una injusticia histórica, como siempre que pasa en estos enfrentamientos. Es decir, nunca va a haber una verdad total, porque no se va a saber lo que sucedió, en lo que falta saberse, y nunca va a haber justicia, en el sentido de castigar a los culpables. Entonces, esos son movimientos legítimos, pero que no creo que lleguen a un resultado efectivo. Una dolorosa verdad la que está diciendo usted. Yo, por cuestiones filosóficas, y siento mucho el dolor de quienes han pasado por situaciones muy embromadas. Son cosas que me mueven mucho en lo íntimo, pero utilizando el sentido común, solamente con el sentido común, uno ya advierte que infelizmente las cosas van a terminar como dice usted, que no lleguen finalmente a un buen puerto, más allá de que se deben seguir haciendo los esfuerzos como para que esto no sea así. ¿Hay otro proyecto que divide las aguas? Sí, El otro día perdón. escuchaba una señora que fue una presa, digo, pero fue detenida por el gobierno militar, que la detienen, a los 20 días tiene familia, le sacan su hijo, van a su apartamento, perdón, no la detienen, tiene familia, van a su apartamento en Argentina, entran en un horario nocturno y se la llevan a ella con una muchacha joven, y se llevan a su hijo con 20 días que estaba amamantando. Y 30 años después lo encuentran. Y ahora tiene una relación, yo diría, de amistad, porque esa relación de madre e hijo nunca existió. Usted póngase en el lugar de esa persona, es tremendo lo que le pasó. Es tremendo, ¿no? Ciertamente. Esa persona, ¿usted con qué la compensa? O sea, ¿cómo la repara? No tiene reparación. Y eso pasa decenas de veces, está pasando hoy, no acá, en el mundo. El sufrimiento del ser humano es tremendo. Y lamentablemente no tiene reparación. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el juicio de Nuremberg, se calcula que trabajaron unas 15.000 personas en los campos de concentración, que trabajaron en diferentes tareas. Sin embargo, juzgaron a 19 y condenaron a menos de 10. Entonces eso se da cuenta que es una cosa. O sea, la historia nos enseña que todas esas guerras son inútiles, simplemente sirven para matar gente, que los movimientos subversivos, revolucionarios en un país que permitía llegar al gobierno por medios legítimos, como después lo logró el MPP con Mujica, no había necesidad de hacer eso, y nos metió a todos en una bolsa de la cual todavía no podemos salir. Disculpe que le interrumpí. No, no, por favor, por favor. Decía yo que hay otro proyecto de ley que también divide en cierta forma las aguas en el ambiente político, que es el proyecto
de la nueva ley de medios, que incluso es criticada por la propia Universidad de la República, donde usted es docente. Y el líder de Cabildo Abierto dice que quien critica ese proyecto es porque no lo leyó. ¿Qué opinión le merece usted como experto de derecho esa propuesta? Bueno, te sabes que yo en la ley de medios no trabajé. Es decir, Cabildo tiene distintos, nos hemos distribuido la tarea. El, Bien. Pero lo entonces, habrá no, leído, supongo. sí, sí la leí, claro. No, pero me refiero a que me enteré de la ley, del contenido de la ley de medios cuando ya estaba redactada y yo diría presentada. Bueno, como todas las leyes de medios tienen, la mejor ley de medios, la famosa frase, es la que no existe. Es decir, la ley de medios para mí tiene que regular la distribución de las ondas, a quién se le da, cómo y cuándo y cómo y por qué, que esas ondas son públicas, y debe involucrarse lo menos posible en los contenidos. Yo diría involucrarse prácticamente nada en los contenidos para que cada medio diga lo que le parezca. Esa es mi opinión, digamos, filosófica sobre el tema. La postura que tengo de principio. Es decir, que una ley de medios debería contener la estructura en la cual el Estado distribuye los medios que son públicos, o sea, las ondas son públicas, entonces el Estado le da en concesión a distintas empresas para que lo puedan explotar. Y en los contenidos, dejar que las empresas actúen libremente sujeto a las normas que rigen. O sea, no meterse en el contenido de ningún medio. Esa es mi postura filosófica frente al tema. En el proyecto de Cabildo se intenta crear un organismo que discurra justamente en esa temática, en los contenidos de la ley de medios, en los contenidos de los medios, no tanto en lo que dicen los medios, que pueden decir cualquier cosa, porque acá hay libertad de expresión, y si la ley dijera otra cosa, sería una ley inconstitucional absolutamente, sino en el porcentaje de espacio que los medios le dedican a los partidos políticos previo a las elecciones. Es decir, que Cabildo busca o intenta que los medios que son que son una concesión del Estado, que no terminen impidiendo que un partido tenga presencia pública, o sea, que le haga una especie de censura a un partido político. Me parece que el aporte de Cabildo en esa ley, que también ofrece mucha resistencia, ya le digo, es ese capítulo. Es decir, que hace una especie de control de qué porcentaje de tiempo cada medio le dedica a cada partido. Esa es una aspiración de Cabildo Abierto. Tiene antecedentes en otros países. En Italia, que fue un poco lo que inspiró la norma. En Italia, cuando Berlusconi era dueño de casi todos los medios de comunicación, se aprobó una ley para evitar que esos medios de Berlusconi no fueran solamente para una dirección ideológica. Y tiene mucha resistencia en la coalición, y yo creo que no se va a votar. O sea que no van a aprobar esa norma. Por lo tanto, pero usted si está convencido que es así, lo tiene que plantear. No porque no se la vayan a aprobar, tiene que renunciar de entrada a lo que usted cree. Por supuesto. Diputado Luz, quiero agradecerle enormemente habernos atendido. Fue un verdadero placer dialogar con usted, pero como usted sabe, una frase que jamás se ha dicho: el tiempo en comunicación es tirano. Vaya novedad, ¿no? Pero realmente ha sido un placer. Usted ya se queda con mi número, estamos a las órdenes para cuando desee comunicar alguna cosa a la ciudadanía, estamos a las órdenes. Este es un medio nuevo, absolutamente plural, amplio. Aquí hablan todos, y quienes no quieren hablar no lo harán, pero ya no es nuestra responsabilidad. Un gusto. Claro. Bueno, para mí fue un gusto también. Le deseo un éxito en esta empresa de comunicación que han iniciado con sus compañeros. Y yo creo que lo mejor que le puede pasar a un medio de difusión es esa filosofía que usted dice. Acá puede hablar todo el mundo y decir claramente las opiniones van a ser distintas, porque somos humanos, por suerte, tenemos distintas opiniones, y bueno, y darla en este ámbito de respeto y de tolerancia. Pero yo le agradezco mucho la nota. Para mí es un honor que al poco de empezar este medio de comunicación me hayan invitado, y
y siempre voy a estar a sus órdenes. Yo tengo mucha disposición para atender siempre a la gente que me invita. Así que muchas gracias. Gracias a usted.